Isaías capítulo 54, versículos 1 al 3. Dígale a la persona que está a su lado como empieza el versículo 1: regocíjate. No le diga nada más, solamente dígale regocíjate, porque le pueden poner un ojo colombino. Regocíjate, solamente dígale eso. Dice la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3, y para mí el más emocionante: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Amén. ¿A cuánto les gusta esta promesa? Sobre todo esa parte que dice: tu descendencia heredará naciones. ¿No le gusta? Ensancha el sitio de tu tienda. Cuando nos encontramos con versículos así, llamados también promesas de Dios, acostumbramos a reclamarlas. Señor, yo quiero esa promesa para mi vida. Yo quiero que eso que tu palabra está diciendo ocurra en mi vida. Quiero que tú me bendigas y hagas realidad esa palabra que me has regalado. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos gustan las promesas, y no está mal que las reclamemos, porque son para usted. Cuando nos encontramos una bendición así, cuando nos encontramos que Dios nos va a bendecir y se va a glorificar y va a ensanchar el sitio de nuestro sitio, uno dice: o sea que tengo que ampliar las estacas de mi casa, de mi finca, de mi lote, etcétera. Y está bien, pero tenemos que considerar también cuál es el contexto de una palabra así, en el momento y en el lugar en el que está hablando el profeta Isaías. Porque algo sí es seguro, y es que la Biblia no le está hablando a una mujer estéril en particular. No le está hablando a una mujer. No le está hablando a una señora que iba por allí desventurada, avergonzada, triste. No, le está hablando a alguien más. ¿A quién le está hablando? Por el título podemos deducir que le está hablando al pueblo de Israel. Que esta mujer estéril no es una mujer en particular, sino que está representando a toda una nación, a todo un pueblo escogido por Dios. ¿Dicen amén? Y yo que pensaba que era para mí, y yo que creí que el Señor me estaba hablando a mí. Como le dije hace un momento, sí puede usted considerar esa palabra para usted, pero Dios le está hablando a un pueblo en un tiempo y en una circunstancia determinada, con un propósito bien definido. Porque Dios no está improvisando en la historia. Como diría el filósofo Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado. Entonces, cuando vemos ese contexto, tenemos que aprender a llevar la palabra de lo particular a lo general. Es decir, el 99.9% de nuestras oraciones se hacen a nivel particular. Señor, bendíceme, dámelo el arriendo, provéeme, sáname, ayúdame, susténtame, multiplícame, guárdame, protégeme, Señor. Siempre estamos haciendo nuestras plegarias y vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo a nuestra necesidad particular, porque queremos ser bendecidos. Pero tenemos que aprender a llevar nuestras oraciones, nuestra devoción, de lo particular a lo general. Y así he titulado este mensaje: de lo particular
a lo general, porque he aprendido que no se trata de mí, sino que se trata de la obra de Dios que se está extendiendo. 3 hermanos lo entienden. No, y es difícil de entender. Yo me demoré 20 años entendiéndolo. No se trata de mí. De hecho, le digo algo para adelantarme un poco al final. ¿Dónde usted recibió sanidad, restauración, bendición, liberación, provisión? ¿En dónde lo recibió? En la iglesia. Entonces, ¿se trata de mí? Se trata de una nación, un pueblo, una iglesia que Dios escogió. Vamos a estar mirando cómo interesarnos más en lo general que en lo particular. Y entendemos de acuerdo a la palabra que Dios para eso estableció un pueblo. Repita conmigo: un pueblo. Como dijimos, ¿a quién le está hablando Dios? A Israel. En una circunstancia particular, estaba en cautiverio. Y los profetas tenían la intención de decirle al pueblo: sí, vea, esto que está ocurriendo fue porque nos equivocamos, pecamos, Dios nos está reprendiendo, pero un día este cautiverio se va a acabar. Daban una voz de esperanza. Jerusalén y Judá fueron llevados en cautiverio a Babilonia en el año 586 antes de Cristo, y el profeta Isaías estaba profetizando no solamente que esto iba a ocurrir, sino que estaba consolando al pueblo y dándoles esperanza, porque las circunstancias eran adversas, angustia, devastación, tal como le está hablando el Señor a la mujer estéril, que no es ninguna mujer estéril en particular, repito, sino toda una nación. Pero en segundo lugar, tenemos que Dios estableció un pueblo, pero aquí viene la buena noticia: a usted y a mí nos hizo parte de ese pueblo. No solamente Dios estableció un pueblo, sino que a usted y a mí nos hizo parte de ese pueblo. Entonces, ahí encontramos que entendemos el mensaje del evangelio que llegó a nosotros para restaurarnos, para bendecirnos, y todo aquello que nosotros buscamos, ¿a dónde? En el templo, donde se congrega el pueblo. Entonces Dios, en su infinita misericordia, para que yo fuera bendecido, me hizo parte de un pueblo. Ajá, estamos entendiendo la idea. Entonces, como Dios me ama y Dios lo ama a usted, para poderlo salvar, rescatar, sanar y todo eso que usted le pide al Señor, ideó la forma de hacerlo a usted parte de un pueblo. Ahora, las circunstancias no son tan distintas. ¿Por qué? Porque en todas las épocas, en todas las etapas de la historia, las personas sufren violencia, tristeza, hambre, angustia, enfermedad. Pero con Cristo Jesús en nuestras vidas, y escuchando la palabra permanentemente, cuando nos congregamos, cuando somos parte de un pueblo, encontramos una voz profética muy similar a la que Isaías estaba dándole al pueblo de Israel. Segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Dicen amén? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y dice el apóstol Pablo algo muy parecido a ese mensaje profético del Antiguo Testamento. Es más, me parece que Pablo le estuviera hablando a los hermanos del cautiverio, porque dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es una voz de consuelo, no para Israel, sino para la iglesia, diga la persona que está a su lado, de la cual usted hace parte. Porque hay problemas y necesidades, pero estas no serán para siempre. Me llama la atención es aquel pasaje escatológico por allá en 2 de Tesalonicenses, cuando dice al final: consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Cuando yo escuché esa promesa, digo amén duro, porque ciertamente tenemos aflicciones, pero un día esas aflicciones se acabarán. Ciertamente el pueblo de Israel estaba sufriendo el cautiverio, pero el profeta estaba diciendo: este cautiverio un día acabará. Ciertamente como iglesia sufrimos y padecemos, pero el Señor está diciendo: un día ese padecimiento acabará. ¿A quién se le está diciendo? ¿A quién se le está diciendo? ¿A usted solamente? A un pueblo. Dios quiere bendecir y tiene planes con un pueblo, y como lo quiere bendecir a usted, entonces ¿qué hace? Nos hace parte de un pueblo. Gloria a Dios, ustedes están entendiendo. Número 3, Dios tiene planes con su pueblo, y como tiene planes con su pueblo, tiene planes con nosotros también. Bueno, ya lo dijeron en la introducción acerca de las misiones. El propósito de Dios es que se extienda su salvación, que se extienda el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Conocen esa parte del Nuevo Testamento? Entonces, ¿cuál es el propósito? Mire otra vez Isaías capítulo 54, y ahora miremos lo que dice el versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y contenderás, ahora sí, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, la intención de los enemigos de Israel no era hacerlos sufrir, ¿sabía? La intención de los enemigos de Israel no era que sufriera algún tipo de castigo. La misión de los enemigos de Israel, al mismo tiempo que los enemigos de la iglesia, ¿sabe cuál es? Destruirlos. Los enemigos de Israel querían y quieren aniquilar esta nación. ¿Qué quieren los enemigos de la iglesia? Acabar con la iglesia. Pero el Señor le da una promesa a este pueblo, y por lo tanto a cada uno: ningún arma, ¿cómo es que es? Forjada contra ti prosperará. Y hermanos, pueden haber muchos ataques contra la iglesia, pero tenemos esta promesa, y Dios no ha permitido que la iglesia se acabe. En la historia de la iglesia encontramos enemigos poderosos que se levantan contra ella, pero era muy especial porque mataban a 10 cristianos y por allá resultaban 100. Mataban a esos 100 cristianos y por allá aparecían 10,000. Mataban a esos 10,000 cristianos y por allá aparecían 100,000. Era algo impresionante. No pueden los enemigos del pueblo de Dios acabar con él. Por lo tanto, y aprovechemos esta planta. ¿Quién se acuerda lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera, vosotros ¿sois qué? ¿Qué tiene que hacer el pámpano para sobrevivir? Estar aferrado. Si el pámpano, no me están grabando, me da pena, se arranca, este está duro. ¿Qué pasa con el pámpano?
Se seca la vid. Ay, gracias, hermano. Hermano. ¿Qué se seca? Se seca el pámpano. Por lo tanto, si usted no se quiere secar, usted tiene que permanecer aquí. Porque la promesa de ningún arma forjada prosperará contra ti. ¿Para quién es? ¿Para el pámpano? Ningún arma forjada contra ti será prosperada. ¿Para quién es la promesa? Para el pueblo, para el árbol, para la vid, para la nación de Dios. Por lo tanto, si yo quiero ser bendecido, yo tengo que estar conectado y aferrado, fundido con el pueblo de Dios. ¿Para quién es la bendición? ¿Para quién es la bendición? ¿Para la vid o para el pámpano? ¿Qué va a pasar con esta ramita? Inevitablemente se secará. Inevitablemente dejará de existir en muy poco tiempo. Pero ¿qué pasará con la vid? Permanece para siempre. ¿Me están tomando la idea? Amén. ¿A quién quiere bendecir el Señor? Algunos picados dicen: a mí, porque yo soy el siervo, porque yo soy el hijo, porque yo soy el escogido. Sí, pero ese escogido se va, ¿qué le pasa? ¿De quién se trata? Por eso vamos de lo particular a lo general. Vamos de lo particular. Yo, mí, para mí, por mí. Creo que yo soy el centro del mundo. Creo que yo soy el centro del universo. Diga a la persona que está a su lado: bájese de esa nube. Porque ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? Del pueblo que Dios ha escogido. Por lo tanto, aquí hay una buena noticia, y es que si el pueblo es bendecido, yo soy bendecido. Si el pueblo es prosperado, yo soy prosperado. Si el pueblo es enaltecido, yo soy enaltecido. La vid no sabe de lo que se pierde. Un pámpano como yo, la vid no sabe de lo que se pierde. Un pámpano como yo. Y muchas personas creen que al irse de la vid se va a secar. Muchas personas creen que al irse de la vid se va a acabar. Muchas personas creen que al alejarse, yo tengo un recuerdo muy especial de una hermana de la iglesia. Yo era pastor en un pueblo llamado Juncal. Y una hermana de la iglesia se trasladó de ciudad, se fue a la iglesia porque se trasladó a vivir a otra población. Y me dijo a mí una cosa que me dio fue risa. Me dijo: pastor, yo estoy muy preocupada por usted. Y le dije: ¿por qué está tan preocupada por mi hermana? Yo estaba tranquilo, estaba orando por ella, la estaba despidiendo. Hermana, que Dios la bendiga, que le vaya bien, que a donde vaya Dios la bendiga y la prospere grandemente. La queremos mucho, la vamos a extrañar, pero usted ya tomó la decisión de irse. Chao, pescado. Pero la hermana tenía una preocupación y decía: es que si yo me voy, usted va a aguantar hambre. Usted va a aguantar hambre. Si yo me voy de la iglesia, usted va a sufrir mucho. Y sí, la hermana era muy generosa. Y la hermana tenía la costumbre de hacer mercado, y parte de ese mercado lo llevaba a la casa. Y la hermana: no se preocupe. Inexplicablemente en esos meses subí de peso y no he podido bajar. Hermanos, no se trata de usted, se trata del pueblo. No se trata de mí, se trata de la vid. Si la vid es bendecida, yo soy bendecido. Mire la relación y la conexión que usted tiene con la iglesia. ¿La sabía? ¿La conocía? Y por eso este templo es tan significativo. Yo me lo imagino usted sacando pecho y diciendo: yo soy de Catedral de Vida. ¿No saca pecho? Porque mi esposa cada rato saca pecho. Sí, se las pica. Porque cuando el pueblo es bendecido, yo soy bendecido. Cuando el pueblo es prosperado, yo soy prosperado. Eso es lo que debemos aprender y entender. Ahora, hay algo que relaciono, y quiero que me ayuden a hacer un paralelo
y es Isaías capítulo 54, versículo 3. ¿Ya lo leímos? Ajá. Y ayúdenme, ustedes son muy inteligentes, y ayúdenme a relacionarlo y a mirar qué tienen en común con Mateo capítulo 28, 19. ¿Dicen amén? Busquemos Mateo 28. Si es posible tener los dos versículos en paralelo, se los agradecería. Hay una palabra en común, ya les di muchas pistas. Mateo 28, desde que yo no lo he encontrado. Pareciera que la Biblia fuera prestada. Sí, es de mi suegro. ¿Listo? Muy bien, 54:3. Isaías 54:3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Habitarás las ciudades asoladas. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra en común? Por lo tanto, yo estoy viendo el mismo versículo, versión Nuevo Testamento. La misma promesa, versión Nuevo Testamento. Primero le dice: ensánchate, extiéndete, porque tu descendencia heredará naciones. En lo que habló el pastor Robert, yo veo esa palabra hecha realidad con nuestros misioneros. Y a la iglesia le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A través de quién se hace lo uno y a través de quién se hace lo otro? Lo primero, Isaías 54, se hace a través de una nación llamada Israel. Lo segundo, se hace a través de la iglesia por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Las naciones. Las naciones. ¿A cuánto les gustan los milagros? Bueno, a mí ya el sermón y el bosquejo se me acabó. Voy a hablarles de un ejemplo. Prácticamente le acabo de decir la teoría. Ahora les voy a dar la práctica, el ejemplo. Tengo poco tiempo para describirles el ejemplo. Voy a tratar de hacerlo de la manera más dramática, no práctica posible. ¿Ustedes se acuerdan de una señora llamada Ana que no tenía hijos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo llamaba el hijito que tuvo después? Bueno, pero primero hablemos del clamor de Ana. La pobre Ana, hostigada por la Penina. Esa Penina era antipática. Penina, la rival. Es que con ese nombre no daba para más. Y espero que ninguna hermana se llame Penina. Pobre Ana oraba todos los días. ¿Cómo oraba Ana? Señor, yo quiero un bebé. Señor, yo quiero un hijo. Señor, no permitas que Penina me avergüence más. Señor, yo quiero un hijo, por favor, todos los días. ¿Alguna vez usted ha experimentado una oración sin respuesta? Pregúntele a Ana. Porque año a año, día tras día, ella pedía a Dios un hijo, pero nada que cuajaba, digo, que quedaba embarazada. Nada que ocurría el milagro. Y era tan impresionante que ella ya se había vuelto una vieja amargada. Porque la Biblia dice que con amargura de corazón y de espíritu clamaba y decía: Señor, yo quiero un hijo. Y yo creo que esta mujer estaba perdiendo la fe, porque pedía a Dios algo que no recibía. ¿Cuánto les ha pasado algo así? Diga a la persona que está a su lado: porque no todas las oraciones Dios tiene que responderlas con sí. Pero después les enseñarán de esto. Pero un buen día, por la revelación del Espíritu Santo, usted conoce la historia. Ana hizo un voto. Y Ana le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo,
cuando yo lo tenga, yo lo consagraré a ti todos los días de su vida y navaja no pasará por su cabeza. El voto nazareo. Y ahí Dios le respondió. ¿Sabe cuál es el secreto de los milagros? Relacionar su necesidad con la necesidad del pueblo. Porque cuando Ana decía, yo quiero tener un hijo porque sí, porque quiero quitarme a esa penina de encima, no ocurría nada. Pero cuando ella dijo, yo quiero tener un hijo para que te sirva, todo cambió. Cuando ella ya no habló de su necesidad particular, sino de la necesidad general, algo extraordinario ocurrió. Un milagro de multiplicación, porque se los dejo de tarea. No solamente tuvo un hijo, tuvo 7 hijos. ¿Lo sabían? Ahí se lo dejo de tarea. Hermanos, cuando ella relacionó su necesidad particular, mi hijo, mi casa, mi carro, mi arriendo, mi universidad, mi finca, mi moto, mi novia. Bueno, aquí no hay muchachos que oran así, menos mal. Cuando ella relacionó su necesidad personal con una necesidad general del pueblo, algo ocurrió. No se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere. No se trata de mí, se trata de un evangelio que necesita ser extendido. Se trata de un evangelio que necesita ser predicado. Se trata de un pueblo que tiene la promesa de crecimiento y de multiplicación. Se trata de una visión universal. Por tanto, id y haced discípulos. No, como 3 hermanas están convencidas. Me imagino que son las hermanas de intercesión. Id y haced discípulos. Bueno, ya las hermanas con los sugieres se convencieron. Yo creo que aquí a las 3 de la tarde se convencen todos. Y a ser discípulos. Amén. Predicándoles el evangelio. Se trata del pueblo de Dios. Cuando vivo en relación del pueblo de Dios, cuando vivo en relación de la visión de Dios, cuando respiremos misiones, cuando lloremos por esos misioneros, cuando aprendamos a destinar nuestros recursos a esa obra de extensión, cuando aprendamos que cuando el pueblo es bendecido, yo soy bendecido. ¿Sabe a qué le tengo fe yo, hermanos? Que le tengo mucha fe a la oración de un misionero. Imagínense, hermanos, si Dios escucha sus oraciones y mis oraciones, que nos da miedo las cucarachas, y más cuando vuelan, es terrorífico. Pero estos hombres y mujeres de Dios que arriesgan su vida, que se someten a una cultura, a un idioma, a un ambiente diferente, con el único objetivo de predicar el evangelio, ¿cómo serán las oraciones de ellos? ¿Cómo serán las oraciones del hermano misionero en Japón cuando desde allá está diciendo, Señor, bendice a los hermanos de Catedral de Vida? Yo ya me lo estoy imaginando. ¿Cómo serán las oraciones de él allá en el Japón con su familia, sabiendo que de allá no vendrá vivo, orando por usted, orando por esta iglesia? Cuando el pueblo es bendecido, usted es bendecido. Cuando el pueblo es fortalecido, usted y yo somos fortalecidos. Póngase de pie, por favor, y diga a la persona que está a su lado, por si acaso no se ha convencido, no se trata de ti. No se trata de ti. Pero es que Cristo murió por mí. Sí, aleluya. Pero murió por 8,000 millones de personas más. Oh. Pero es que yo pensaba que era especial. Yo pensaba que era único. Yo pensaba que era lo más importante del Señor. No, permítame bajarlo de esa nube. Es su pueblo. Es su pueblo. Es su reino.
Cuando usted rezaba y ahora ora diciendo: venga tu reino. Y cuando usted hace lo posible y hasta lo imposible porque ese reino de Dios se establezca. Ahora le digo algo: ¿para cuántos de ustedes Cristo es el Rey? Por lo tanto, ya el reino está aquí. Solamente le falta extenderse. Casi nada, ¿cierto? Ya. Aquí está el reino. Ay, tan bonito. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre. Aquí está el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, pero el reino tiene que extenderse. Y ese, mis hermanos, es el proyecto de Dios. Y a eso es a lo que Dios se las está jugando todas. Cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy entiendo que no se trata de mí. Hoy entiendo que yo no soy lo más importante, Señor. Yo no tengo que ser el centro de atracción. Es tu pueblo, es tu mensaje, es tu palabra, es el evangelio, es la salvación que por tu infinita misericordia llegó a mí. ¿Y sabe por medio de quién llegó? Por medio de su pueblo, de un grupo, de un templo, de una iglesia, de alguien que está evangelizando. Si el pueblo no se mueve, tal vez el evangelio no hubiera llegado hasta usted. Pero gloria a Dios, usted fue rescatado, regenerado, transformado, sanado, vivificado. Usted fue hecho una nueva criatura, fue regenerado. La sangre de Cristo lo hizo. Ahora usted hace parte de este pueblo. Y eso es lo importante para el Señor ahora. Que su pueblo se extienda, que su pueblo se multiplique, que su pueblo predique la palabra, que su pueblo vaya hasta las naciones, hasta lo último de la tierra, que su pueblo se levante en victoria en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, y conquiste las naciones. Y que el pueblo levante misioneros, y que el pueblo sostenga misioneros, clame por esos misioneros. Ellos están haciendo la tarea que nosotros no podemos hacer. Dígale: Señor amado, glorifícate. Esta iglesia se ha multiplicado, Señor, a muchos municipios del Tolima, a muchos sectores de esta ciudad, Señor, porque tú tienes un propósito para tu pueblo. Y no solamente hemos visto un crecimiento en su infraestructura, sino también en su gente, en su pueblo, ungida, creciendo, formando ministros, formando siervos, siervas. Tienes un propósito con esta iglesia, mi Señor. Tienes un propósito con este lugar, Padre Celestial, que se ha sostenido contra viento y marea, porque tú tienes un propósito con este lugar, Señor. Y me alegro al verlo cumplirse cada día, Señor amado. Es el pueblo, el bendecido, la fuente de la bendición. Si el pueblo está bien, tú estás bien. Si el pueblo es bendecido, tú eres bendecido. Si el pueblo se extiende, tú te extiendes. Aleluya. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. No es el pensamiento individual de lo que tú vas a hacer en mí, que me vas a bendecir y multiplicar. Porque le tengo una noticia: a usted Dios lo va a bendecir y le va a extender y le va a multiplicar, porque no está pensando solamente Dios en usted, sino en su pueblo. Usted va a tener éxito cada día en su vida. Dios le va a prosperar esos negocios, esos proyectos. Dios tiene su mirada, porque a Dios le interesa bendecir su pueblo, porque a Dios le interesa bendecir su casa, bendecir a sus hijos, porque a Dios le interesa que esta palabra de salvación se extienda, porque a Dios le interesa
que este evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe a quién va a usar? A un pueblo consagrado y con sus manos en alto diciéndole: Señor, te estamos esperando. Por un minuto levante sus manos y dígale: Señor, este pueblo te está esperando. Vamos, termine esta oración con la bendita esperanza diciéndole: Señor, este pueblo, esta iglesia te está esperando. Está esperando el sonido de la trompeta. Está esperando, Señor, que los muertos en Cristo resuciten primero. Dígale: esta iglesia te está esperando, Señor. Pero mientras esa trompeta suena, vamos a predicar el evangelio, vamos a apoyar esta obra, vamos a multiplicarnos y vamos a llegar en el nombre de Jesús hasta lo último de la tierra. Aleluya.